Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada viernes, Mundo Cristiano. Hoy en su sección juvenil, Mundo Juvenil. Gracias les damos por estar ahí siempre en sintonía, escuchando y compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Como siempre, le acompañas mi amigo y hermano Dalvin Carrasco y mi hermana Laura Rodríguez. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, aquí compartiendo temas para que la juventud sea edificada y que el pueblo de Dios pueda escuchar. A usted que nos escucha, que no es todavía hijo de Dios, pueda entender qué es lo que quiere decir el Señor en su palabra y así venir al conocimiento de la verdad. Así es, Dios le bendiga de una manera especial a aquellos que siempre están ahí en sintonía o escuchándonos, viéndonos por nuestro canal de YouTube Mundo Cristiano IDP. Qué privilegio el poder estar aquí para poder llevar la palabra del Señor y hablar de este tema a los jóvenes. A los jóvenes un tema que es práctico en cierto punto, pero también que es necesario hablarlo porque si somos hijos de Dios y confesamos serlo, Exacto. ser aquellos seguidores de Cristo, debemos saber también cómo conducirnos. Así es. Así que nada, estamos culminando, chicos, el mes. Así Dios es. mío, qué Sí. rápido se fue junio. ¿Y qué fue? Se va muy rápido todo. Yo creo que el Señor viene pronto. Yo sí creo, eso hablaba yo en esta semana con la señora que trabaja en la casa y ella decía, por causa de los escogidos el tiempo se ha cortado. Y Así yo, es es. cierto, Ujú. porque Así ha que pasado tan rápido. muy rápido y qué bueno que sabemos que por causa de los escogidos, entonces como escogidos debemos ser fieles representantes de Así la es. palabra del Señor. Recuerden que nosotros somos unas Biblias andantes y debemos de predicar el Evangelio conforme a como nosotros nos conducimos con los demás. Así es. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espaillat número 86. Ahí iniciamos actividades desde los martes a partir de las 7 de la noche con verdades bíblicas, enseñanzas dadas por nuestros maestros y pastor. Los jueves tenemos servicio congregacional a partir de las 7 de la noche. Un culto que realmente está usted invitado y está toda la congregación y todos los miembros de lo que son profecía a nuestro culto de los jueves a partir de las 7 de la noche. Los sábados los jóvenes tenemos actividades, así que pendientes a las redes sociales porque muchas veces nos vamos a visitar otras iglesias de nuestro mismo concilio para así compartir y confraternizar. Los domingos tenemos servicio congregacional a partir de las 9 de la mañana con la escuela bíblica y a las 11 inicia nuestro servicio congregacional. No se quede en su casa, sea parte de esto y llénese de la palabra del Señor, que realmente es lo que nos queda. En este mundo, cuando nos llenamos más de la palabra del Señor, podemos conducirnos mucho mejor y vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Recuerde que también estamos en la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP. Ahí usted puede ver este programa y todos los de la semana. Si no conoce nuestros rostros, ahí usted va, activa la campanita, le da me gusta, comparte y sobre todo comente para que así interactuemos un poco más de que usted está escuchándonos y que realmente el programa está siendo de edificación para todos ustedes. Así que vamos a iniciar este tema de hoy. Si tiene su Biblia, donde quiera que usted se encuentre en este momento, enciéndala o ábrala. Ya en este nuevo mundo hay que decir así. Sí. Y vamos a ubicarnos en el libro de los Efesios, capítulo 5. Ahí vamos a estar hablando sobre lo que es andad como hijos de luz. El tema de hoy es hijos, cómo ser hijos ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se conduce un ¿Cómo se hijo de Dios? conducen los hijos de Dios? Así es. Exacto. Es el tema del día de hoy. Y realmente Efesios en el capítulo 5 nos habla sobre cómo nosotros debemos ser imitadores de Dios Así y es. nuestra mala manera de vivir que muchos vemos hoy en día que existe. Y me gusta que hagamos esta relación porque me hace pensar en los temas anteriores. Nosotros hemos hablado de el nuevo nacimiento, de la regeneración, del camino a la santificación y ahora cómo un hijo de Dios, un joven, Así se debe de conduce. conducirse Exacto. en su diario vivir y también ¿verdad? De manera congregacional, en la iglesia, con sus hermanos, pero también en su vida práctica, en su vida diaria, con sus Así es. familiares, con sus compañeros, con quién nos estamos juntando, qué tipo de cosas estoy hablando con mis compañeros, que anteriormente también lo hemos hablado. Sí, a mí me gusta cómo lo pone el título, la Biblia de las Américas. Tal vez la Reina Valera no lo dice, pero en la Biblia de las Américas pone el andar de los hijos de Dios, Exacto. que es bien relacionado con el tema. Y aquí empieza el versículo 5. Si tiene su Biblia a manos o su celular con la Biblia, puede ir leyendo con nosotros y sacando
instrucciones prácticas, como por ejemplo en el versículo 1 dice, sed pues imitadores como hijos de Dios, como hijos amados. Aquí empieza directamente el apóstol diciéndonos la forma de cómo debemos imitar a Dios. O sea, si vamos a imitar a alguien, y eso me recuerda a los hijos cuando imitan a los padres, es por amor. O sea, yo de pequeño imitaba la forma de mi papá, a veces uno se ponía en sus zapatos, pero eso era con el amor que uno le siente al padre, querer ser como el hijo queriendo ser como el padre. Si yo quiero ser como tal, yo tengo que actuar de la manera en que mi padre actúa. Exacto. Y básicamente aquí lo que me gusta como lo pone, como hijos amados, amados del Padre, y también que nosotros damos amor, sentimos amor por el Padre, porque como hemos tratado en todo este mes, hemos sido nacidos de nuevo, con un corazón que ahora busca a Dios y un corazón que ama a Dios. Por lo tanto, ahora nosotros debemos actuar según las Escrituras, que es que muestra la vida y obra de Cristo y las epístolas que nos dan ejemplos prácticos de cómo debería conducirse un hijo de Dios. También en Romanos creo que tú lo tenías, que habla sobre cuál es la manera de actuar del hijo de Dios. Y en cada punto la Biblia siempre nos deja, debemos actuar de tal forma y no de esta forma. O sea, nos da el contraste, dejando atrás la vida de tal y viviendo de esta forma. No hagan esta cosa, sino esto. Llénense del Espíritu y no de la carne. Exactamente. Siempre nos da la Biblia ejemplos prácticos de cómo debe conducirse. Y a mí me gusta, eso lo relaciono, me llega a la mente un escritor, o no recuerdo ahora quién decía, que los versículos que más me confrontan de la Biblia no son los que no entiendo, sino los que entiendo. Exacto. Porque los que entiendo me dicen qué debo hacer y qué no estoy haciendo al mismo tiempo. Porque me dicen, sé como Cristo, pero eso es un largo camino que yo debo entender cómo actuó Cristo para yo actuar como Cristo. Por lo tanto, si algún versículo es de escatología, del fin del mundo, cómo viene, a mí yo sí suelo decir, pero Cristo resucitó. Es decir, si Cristo resucitó, entonces no importa si Él viene antes de la tribulación o después o durante o cuando sea. Al final, si Cristo resucitó, yo tengo que actuar como Cristo y por lo tanto Él me viene a buscar. Exacto. Entonces aquí me gusta porque es práctico. Dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, imiten al Señor como hijos amados. No sé si tienen algo ahí que agregar. Sí. No, me gusta esta parte porque menciona como hijos amados. O sea, es como un reconocimiento de que ya nosotros sabemos que somos amados. Así es. Y eso es un convencimiento que yo tengo, porque miren cómo continúa en el versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, esa parte me llamó mucho la atención porque dice que nosotros no vamos a conducir de esa manera porque ya nosotros tenemos un convencimiento correcto y basado en la palabra de lo que Cristo hizo por nosotros, de lo que Dios como entregó a su Hijo Cristo. Él hizo esa obra perfecta y entonces en base a eso nosotros vivimos convencidos de ese amor y por eso, porque me llama mucho la atención que este amor no emana de nosotros. Es algo que el Espíritu Santo nos ayuda a saber cómo amar, la misma forma también de saber cómo perdonar. Así es, porque si es por nosotros humanamente, si una persona me hace una ofensa, a mí lo que me va a salir quizás es mi orgullo de querer decir, no, esa persona tiene que venir a perdonarme a mí. Pero lo que va a hacer que me mueva para poder pedirle perdón a esa persona, aunque yo no tenga la culpa y aunque yo quisiera no dar mi otra mejilla, es el Espíritu Santo que obra en mí. No es algo que viene de la carne, sino que es obra del Espíritu que actúa en mí. Así es. Y realmente, mira, con la palabra imitadores, y me permiten ir al Génesis, con la palabra imitadores, cuando Adán y Eva fueron creados por el Señor era su fuente de conocimiento. Entonces, esa fuente de conocimiento ellos imitaban. Al momento de que cayeron y decidieron tomar del fruto que se le había prohibido, decidieron cambiar esa fuente de conocimiento y ser imitadores de ellos mismos, de su propio entendimiento. Entonces, hoy en día, joven que nos están escuchando, ¿cuál es tu fuente de conocimiento? Porque esa fuente de conocimiento va a ser lo que tú imitas. O sea, lo que tú vas a repetir, lo que tú te vas a llenar. Y recuerdo un niño, o sea, un niño viene vacío, sin ningún pensamiento. Entonces, un padre que le esté dando un mal ejemplo a un niño, obviamente de eso se va a llenar, porque esa es su fuente de conocimiento más cercana. Entonces,
tú como joven que ya has conocido el Evangelio y ya aceptaste al Señor como tu Salvador, tú tienes que entender cuál es mi fuente de conocimiento. Yo me estoy llenando de lo que el mundo dice que Dios es, o yo estoy realmente conociendo al Señor a través de las Escrituras. Así es. Entonces realmente ahí es que es donde nosotros debemos de enfocarnos, de dónde yo estoy llenándome de información. O sea, yo no puedo llenarme o sea, está bien que veamos prédicas y demás, yo no estoy en desacuerdo con todo eso, pero muchas veces nos llenamos tanto de prédicas, tanto de canciones, tanto Sí. de cosas, y nos olvidamos de la palabra del Señor, que es nuestra verdadera fuente de conocimiento y lo que nosotros debemos de imitar, porque ahí realmente es donde Dios está hablando, y yo no estoy esperando a que venga un predicador o que venga otra gente a decirme lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Y entonces, continuando con toda esta parte, me gusta que ustedes lo mencionaron, que nosotros somos imitadores porque hemos amado a Dios y no porque nosotros decidimos amarlo, sino porque Él nos ha amado primero. Y nosotros, en correlación, debemos mostrar ese amor, que es lo que dice el 2, que andad en amor como así también Cristo os amó. Y me gusta que termina este versículo diciendo, y se entregó por nosotros en un sacrificio a Dios como ofrenda de olor fragante. Eso me gusta porque aquí lo que nos muestra es, si nos vamos al inicio, al Levítico, cuando el Señor le dice cómo presentar las ofrendas, había una ofrenda que es la de levación, que es la que se presentaba en harina, otra que era de constante aroma, que se encendía a diario, y uno que era la ofrenda de paz, que eso es lo que presenta. Cristo se entregó, eso es lo que dice el capítulo, se entregó llevando sobre él nuestro pecado, y fue una ofrenda de paz a Dios, por lo cual entonces nosotros ahora tenemos entrada a Dios, y si nosotros vamos a ser como Dios, debemos imitar a Dios, es lo que quiere continuar el versículo, y es muy interesante por eso, porque hoy en día vemos muchas personas que dicen ser cristianos, eso lo mencionamos mucho acá, que ellos se llaman a sí mismos cristianos, pero su estándar, como tú decías, Jonathan, su estándar no es Cristo. Su estándar es cualquier otra cosa, cualquier otro pastor. Y en vez de decir, la Biblia dice mi pastor dijo, o en tal prédica yo escuché que decía tal cosa. Y al final ellos no se van directamente a las Escrituras. Y es muy interesante que lo diga aquí, que sean imitadores de Dios, y no dice sean imitadores de Pablo, sean imitadores de Juan o cualquier otra cosa, sino que sean imitadores de Dios, como Cristo, haciendo la comparación. Cristo también se entregó, así vosotros mostraré ese amor, y en la Escritura se habla mucho del amor, que el amor debe ser un amor sacrificial. O sea, no sirve de nada decir que te amo si al final no estoy dispuesto a hacer algo que me incomode, que me cueste, que me incomode, como dice David, me haga salir de mi zona de confort. Exacto, de mi zona de confort. Como dice David, no le voy a dar al Señor nada que no me cueste, una ofrenda que no me cueste, por el otro. Y hoy en día vemos un enfoque mucho al yoísmo, de que si una persona me incomoda, nadie me va a quitar mi paz, yo me voy a mover. Y aquí no, Cristo se entregó, y me gusta también el 3, si continuamos, dice, lo estaba leyendo en la Biblia de las Américas, pero como siempre tenemos la Reina Valera a mano, dice el 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Aquí primero nos llama santos a todo el que es imitador de Dios, y segundo dice que ni siquiera se nombre eso, ni siquiera se esté hablando entre vosotros de avaricia, de inmundicias, de fornicaciones, no se debe ni mencionar no que no se mencione en el sentido de no hablar de ellos, sino que no sea una conversación común y tú viste, por poner un ejemplo de hoy en día, tú viste lo que hizo tal comunicador o tal cosa o tal presentadora, porque hoy en día, no por mencionar nombres, pero hoy en día hay muchos medios donde lo que se busca es el morbo, la disputa, la confrontación, y eso habla de que estamos llenos, porque si yo lo que voy a hablar es de la pelea que pasó en un programa, o que dos presentadoras por ahí o dos cantantes del mundo se hicieron tal o cual cosa, entonces significa que yo estoy adaptando a las cosas del mundo, y porque de eso estoy lleno. Claro, tu fuente de conocimiento ya cambió. Exacto. El mundo te está educando. Así es, entonces aquí dice que aún ni se mencione, no es que, repetimos, no es que no se deba hablar, porque nosotros somos llamados a corregir lo malo, a llamar lo malo, lo bueno bueno y lo malo malo, no como el mundo, sino que eso no sea una práctica de comentar, como yo estar hablando con usted y decir, no, porque yo estaba pensando hacer tal cosa, porque yo lo vi en un video.
eso significa que dentro de mí hay algo que no está bien, que está Exacto. corrompido y yo estoy externando para que todos ujú. compartamos de eso que yo estoy... Y es lo que dice la palabra del Señor, que no se equivoca, de la abundancia del corazón Habla la habla la boca, boca, o así sea, de lo que tú estás consumiendo, de eso tú vas a hablar, o sea, y ahí volvemos a la pregunta que decía Jonathan, ¿qué es lo que tú estás consumiendo? Porque en base a eso tú vas a hablar con otros, Sí. vas a hablar de chismosería, vas a hablar de lo que está en el top ahora, Ajá. de training, qué sé yo, en Ujú. YouTube, en las noticias, o tú vas a hablar de la palabra del Señor, de lo que te confrontó, de cómo y si un compañero te viene a ti, como tú decías una vez, Jonathan, en un ejemplo, cuando tú estás lleno de la palabra del Señor en una entrevista, Ujú. tú lo que te va a salir, no, porque la palabra del Señor dice, porque eso es lo que tú estás consumiendo. Entonces, si tú ves que un hermano, un amigo, lo que decía Dalvin también, está actuando, está diciendo, está yéndose por ese camino, ¿qué debes de hacer tú? Corregir Corregirlo. en amor, Exactamente. en amor. Ujú. Exactamente. Y una parte que mencionó Darwin de lo que hoy en día vemos es el yoísmo. Sí. El yoísmo es algo que nos ha acaparado a todos en las Sí. redes sociales y lo vemos diariamente. Tú puedes hacerlo, enfócate en ti, dura 6 meses solo, no le habla a nadie y enfócate en eso. Y hoy en día vemos a muchos cristianos en ese mismo move, como decimos Sí. nosotros en nuestra forma de hablar. Y la Biblia habla sobre eso. O sea, la Biblia habla en el libro de Romanos sobre que hay cosas en nuestra conciencia que por fe, o sea, yo estoy convencido de que quizás el yo comer, como pone el ejemplo Pablo, el yo comer no es pecado contra el Señor, porque No. yo entiendo que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con fe y no hay algo que me limite bíblicamente. Ahora bien, hay un débil en la fe Sí. que cree que el que yo comer esa carne le está haciendo daño a su fe. Entonces, yo no puedo ser egoísta como dice Pablo, y seguir comiendo esa carne frente al hermano que es débil en la fe, para decir que yo sí, porque yo sí puedo, porque yo sí tengo el conocimiento, porque yo sí tengo el conocimiento bíblico. No, o sea, como el conocimiento bíblico habita en mí, yo debo de dejar de comer mi carne y demostrar en amor, por amor a ese hermano débil en la fe, de que ya yo no voy a hacer ese acto, independientemente sea pecado o no, porque quizás desde mi punto de vista no lo es y realmente quizás no lo sea, Yo pero diría que es como también para cuidar al hermano. para Tú cuidar te a ese hermano. abstienes de eso. Exactamente. Pablo. Eso es lo que dice Exacto, eso es lo Pablo. que dice frente a él. O Frente sea, a- no es que 100% tú lo vas a quitar, porque si para ti no es pecado, pero para él sí lo es frente a tu Entero, hermano, hermano. por amor a él, tú te vas a abstener Mira, de dice el hacerlo. versículo 20 en el libro de Romanos, no destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Ajá. O sea, luego de que le da todo ese ejemplo, o sea, por causa de eso, no destruya lo que el Señor está haciendo en la vida de ese hermano. Entonces tú tienes que ser sabio, debemos de ser sabios. Si yo entiendo que quizás hacer ciertas acciones frente a un hermano que no conoce completamente la palabra del Señor, que es un nuevo creyente, y muchas veces en el mundo cristiano vemos, hay gente que toma alcohol en el mundo cristiano y jóvenes que toman alcohol. Y quizás no es malo, porque la Biblia habla del vino. Pero hay un hermano nuevo, un nuevo creyente delante de ti que quizás no entiende todavía Sí, el así es. conocimiento bíblico que tú tienes. Entonces, por respeto y por la debilidad que ese hermano tiene en la fe, entonces tú debes de abstenerte a eso y a todas esas actitudes. O sea, hay muchas cosas que como cristianos hacemos y ofendemos al hermano y hacemos que ese hermano se destruya a la hora de Dios en su Sí, vida. exacto. Y no es, queremos aclarar que no es dando paso a que nosotros... No, a pecar. A pecar. No, porque una línea delgada. Porque es una línea bien delgada que hay que tratar. O sea, miren lo que nos dice aquí en el versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Exactamente. O sea, no es que estamos diciendo que por detrás tú vas a A tener una deshacer. cara, hacer y deshacer, y frente a tu hermano tú vas a tener una cara santa. No, estamos hablando con respecto a cosas como el vino, ejemplo como el vino. El vino en la palabra del Señor se demuestra que eso ayudaba para la digestión, en ocasiones especiales se tomaba, pero eso no quiere decir que nosotros no lo vamos a tomar. No estamos hablando de que si a tu hermano le es ocasión
de pecar o lo hace sentir mal que tú mientas, no es que tú lo vas a hacer detrás Exacto, de él, no. porque tú sabes que mentir Exactamente. es pecado. Exacto. Entonces, el tema que quiere tratar Pablo en todo el texto es el yoísmo, o sea, el egoísmo que hay dentro de ti, Exacto. que no florezca frente al hermano. O sea, no es que yo, porque hoy en día lo vemos, o sea, no, yo lo puedo hacer. Yo tengo 20 años en esta iglesia y yo lo puedo hacer. No, eso La no. autosuficiencia. Exacto, la autosuficiencia. No, Pablo se está refiriendo a que tú debes de ayudar a ese débil en la fe. Y Así me es. gusta porque ahí continuando justamente el versículo 7, 8 y hasta el 10, Exacto. continúa esa misma parte, dice, no seáis pues partícipes con ellos, de Exactamente, lo que de lo hacen hacen esas ellos. inmundicias, no sean partícipes. Y dice el 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y dice el 9, aquí en la Reina Valera lo pone entre En paréntesis, paréntesis. porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Y me gusta el 10, comprobando lo que es agradable al Señor. No es agradable que yo haga caer a mi hermano, no es agradable al Señor que yo haga caer a mi hermano con algo que ni siquiera es pecado, pero Exacto. para él es pecado. Por poner un ejemplo práctico, yo he cambiado de esa manera, pero antes a mi padre lo invitaban mucho a iglesias que no eran RT, por poner ese cosa de regios en la forma de vestir. Exacto. Y yo nunca he vestido de esa forma, sino, Exactamente. formalmente, pero siempre con unos tenis, algo. Ajá. Pero ¿qué pasaba? Había algo en mí como que me decía, tú tienes que ir todavía más liberal a esas iglesias. Y era Exacto. una actitud pecaminosa a mí, porque Exacto. yo iba con cosas que usualmente no me ponía, como para, si me llama la atención, decirle, pero eso no es pecado, tú eres que estás mal. Exactamente. Y eso es contienda dentro de la Exactamente. iglesia, eso no se debe hacer. Entonces, cuando yo lo entendí, si hay que ir, pues, me gusta por eso, como Pablo lo dice, a los judíos me dice judíos y a los gentiles me dice gentiles. Es decir, yo me adapto a todo lo que no es pecado de esas culturas para que poder llevarle la palabra, porque mira lo que hacía Pablo, él iba a las sinagogas, se pasaba su sinagoga, y lo dice la escritura Exacto. en Hechos, él se quedaba en la sinagoga y luego de que terminaba la sinagoga enseñaba afuera. Exacto. O sea, él no se paraba de que eso está mal, Cristo, a No. interrumpir, sino que él mansamente terminaba la sinagoga y antes de salir, él decía, miren, así es que Cristo murió y resucitó. Ustedes escucharon lo que dijeron adentro, se cumple aquí, se cumple aquí, se cumple aquí. Y Exactamente. no ponía contienda. Y eso es lo que fuimos llamados, un hijo de Dios debe comportarse de una manera que edifique Al otro, al cuerpo. exactamente. Y para terminar dice el 11, y no participéis en obras infructuosas de las tinieblas. Eso es lo que estamos hablando. Obras que no producen frutos y que son de malicia. Sino más bien reprendedlas. Todo el mal, como lo que estamos haciendo ahora, llamados a Exactamente. todas esas acciones, debemos llamarla a reprender toda obra que no edifique. Exactamente, yo debo de ser sabio y observarme, y Así saber es. que yo estoy haciendo mal y que va conforme a las escrituras y conforme a... Y sabiendo que ya como somos hijos de Dios, debemos de vivir como hijos de Dios y no como necios. Miren lo que No. nos dice en el versículo, ya para terminar, en el versículo 15 y 16. Muy famoso esto, pero este versículo, pero hay Así que es. tomarlo bien en cuenta, porque dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, con diligencia, con cuidado, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días Son malos. son Así es. malos. Ujú. Y si yo quiero ser sabio, tengo que andar con sabios. Así Porque es. si no, Así es. exacto. Entonces, Como dice el dicho, el que nada anda con coma, rato coge. Exacto. Porque al final del camino, las malas costumbres, las malas malas compañías compañías corrompen. corrompen las costumbres. Así es. Entonces, tenemos que ser sabios. Y este es un llamado que nosotros hacemos a todos ustedes que están ahí escuchándonos y que puedan compartir este mensaje y también el mensaje de la palabra del Señor con sabiduría y con diligencia, así como nos manda la palabra, ayudando a aquellos que son débiles en la fe y creciendo en el conocimiento del amor del Señor Jesucristo. Así es. Gracias por siempre estar ahí en sintonía. Mi nombre es Jonathan Pierre y nos vemos en una próxima entrega. Dios les Bendición bendiga. para todos. Chao, chao.